noches, mis amados hermanos en la fe y en la preciosa y bendita esperanza que tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Le saluda su hermano en la fe, Hugo Tapiolas, aquí desde el corazón de Sudamérica, aquí desde Paraguay para todo el continente y para el mundo. Un saludo muy pero muy rico, muy vegetariano para todos los hermanos y hermanas que se unen con nosotros a esta programación. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Así se llama nuestro canal en Google. Hoy hemos preparado un tema sumamente, pero sumamente especial para todos ustedes. Y lo vamos a compartir con el propósito de abrir los ojos a las realidades eternas, mis amados, porque ya es hora de abrir los ojos a estas verdades sublimes y solemnes, de tal manera que podamos prepararnos para los acontecimientos finales y para poder estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra. Oh, mis amados, estamos felices. Nuestros corazones saltan de júbilo porque podemos compartir con ustedes el pan de vida. Podemos darle a la trompeta el sonido certero. Podemos fabricar una especie de alas invisibles para colocarle a la palabra de Dios de tal manera que la misma corra y pueda llegar a muchos, pero a muchos lugares o rincones del mundo. Oh, mis amados, le invitamos para que puedan entrar en nuestro canal en Google. Es fácil, lo único que tienen que hacer es buscar en Google y poner ministerio Una Voz que Clama en el Desierto Hugo Tapiolas. Así pueden entrar y van a encontrar más de 100 temas a su entera y completa disposición. Hoy ya estamos grabando el tema número 106. Mis amados, alabado sea el nombre del Señor. Por eso realmente nos sentimos felices y dichosos porque podemos blandir la espada del Espíritu. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por eso. Muy bien, vamos a entonces comenzar, mis amados, el tema de hoy, porque hoy tenemos un tremendo bombazo. El tema de hoy, mis amados, es sin anestesia. El tema de hoy es demasiado tremendo y vale la pena y amerita que podamos tomar mucha, pero mucha atención al desarrollo de este tema, porque es demasiado cardinal. Muy bien, vamos entonces a comenzar solicitando permiso al Dios del cielo. Tenemos que orar para pedirle al Señor su dirección, su guía y la tutela del Espíritu Santo, para que de esa manera podamos trazar correctamente la palabra de Dios. Muy bien, vamos entonces a doblar nuestras rodillas para pedirle al Dios del cielo que nos ayude en el tema de esta noche. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas.
Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias porque realmente eres bueno y maravilloso en gran manera. Gracias por las oportunidades que tenemos para poder acercarnos a ti y arreglar aquellas cosas que están mal en nuestras vidas, de tal manera que podamos gozarnos en que el Espíritu Santo pueda hacer esa maravillosa obra de la cual se nos habla en Filipenses 1:6. Oh Señor, bendice tu palabra al ser predicada en esta hora y permite que podamos realmente gozarnos y deleitarnos en gran manera contigo por medio del mensaje que se va a tratar y que vamos a estudiar en esta ocasión. Oh Padre amoroso, nos encomendamos en tus brazos como somos. Tonifícanos, fortalécenos y danos el valor que necesitamos para ponernos de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Gracias por todo, porque te pedimos y te agradecemos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para poder estudiar un tema más de la palabra de Dios, de ese precioso tesoro del cual nos habla el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice cuando le escribe a los Corintios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Oh, mis amados, hoy vamos a extraer una porción más de ese tesoro, porque los vasos de barro somos nosotros, pero el tesoro es el mensaje, y eso es lo que hoy vamos a transmitir para poder compartir con tantas personas que necesitan conocer estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor por el privilegio que nos da de proclamar su palabra. Qué hermoso y precioso privilegio. Muy bien, vamos entonces a mirar nuestra pizarra, porque acá tenemos el tema de esta ocasión. El título del tema de hoy es un título muy, pero muy especial. Oh, mis amados, es tremendo lo que vamos a tratar en esta noche. ¿Cómo se titula el tema de hoy? El tema se titula Apostasía comienza con T. Qué tremendo título, mis amados, para un tema. Apostasía comienza con T. Es realmente tremendo. Y les digo una cosa, etimológicamente hablando, este título está mal. Cualquier profesora de castellano que vea un título como este me va a decir que está mal. Apostasía no comienza con T, etimológicamente hablando, pero como esta no es una clase de lengua española, no es una clase de idioma, es más bien una clase bíblica, es más bien un estudio bíblico. No hay ningún problema en colocar un título como este. Aparte de eso, yo les voy a demostrar que apostasía comienza con T. Y eso lo vamos a hacer durante el desarrollo del tema. Por lo tanto, mi estimado hermano, te ruego que presten mucha, pero mucha atención al tema que vamos a tratar hoy, porque este no es un tema más en el montón. Este es un tema demasiado cardinal, demasiado trascendental, es un tema fundamental
en todo el sentido de la palabra, y amerita y mucho que podamos prestar la máxima, pero la máxima atención posible a este mensaje. Muy bien, en la palabra de Dios, en la Biblia, solamente aparece 3 veces. Solamente aparece 3 veces la palabra apostasía. De las 3 veces que aparece la palabra apostasía en la Biblia, vamos a leer 2 de ellos. 2 pasajes. Uno es Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses. Vamos a ver acá. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, a ver, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos a anotar aquí en la pizarra primero, según los versículos de cabecera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Y también tenemos primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Esos son los 2 pasajes que vamos a leer y que nos van a servir como introducción al tema de esta ocasión. Vamos a comenzar por Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice así: nadie, ninguna persona, nadie quiere decir ni siquiera uno, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí está. Noten, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Muy bien, esta es una de las pocas veces en la Sagradas Escrituras que aparece la palabra apostasía. Y la otra ocasión es en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Este es un versículo harto conocido y dice así: pero el Espíritu dice claramente. ¿Quién es el que está hablando acá? El Espíritu Santo. El Espíritu está con mayúscula. Ojo con ese detalle. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Oh, mis amados, qué tremendo estos 2 pasajes. Aquí encontramos 2 versículos en los cuales aparece la palabra apostasía. Y saben, hermanos, les voy a dar una ilustración, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando si tú le preguntas a un griego qué es apostasía, saben cómo el griego te va a definir lo que es apostasía. El griego te va a poner una ilustración, y la ilustración es la siguiente: cuando tú le preguntas a un griego qué es apostasía, el griego te va a decir así: apostasía es cuando un barco llega al puerto y luego se olvidan de tirar el ancla.
se olvidan de tirar el ancla para que el barco se quede firme en un solo lugar una vez que llega al puerto. Pero como se olvidaron de tirar anclas para que el barco pueda quedar firme como una roca y no se mueva, las aguas poco a poco le van alejando a ese barco del puerto, y llega un momento que las aguas le alejan tanto a ese barco del puerto que cuando los hombres miran y ven que ese barco se alejó del puerto, ¿saben lo que dicen? Dicen así: ese barco apostató. Ese barco se alejó del puerto. Esa es la definición que da el griego cuando tú le preguntas ¿qué es apostasía? Pero escúchame bien, mi estimado hermano, lo que viene ahora. Escúchame bien, porque esto es un bombazo. Lo que viene ahora es un misil impresionante. Esa definición que te estoy dando recién, que da el griego, no es la definición que más le gusta al Espíritu Santo. ¿Sabías eso? ¿Sabías tú que esa definición, aunque es buenísima, aunque es una definición excelente, pero esa definición no es la que más le gusta al Espíritu Santo? Ahora, ¿cómo yo sé que esa definición que da el griego no es la que más le gusta al Espíritu Santo? Sencillo, porque a continuación te voy a definir lo que es apostasía. Y la pregunta que vamos a responder ahora es: ¿qué es apostasía? Esa es la primera pregunta que vamos a responder en esta ocasión. ¿Qué es apostasía? ¿Y cuál es la mejor definición que el Espíritu Santo da de apostasía? Acá se viene el misil, mi estimado hermano. Como dicen las azafatas de los aviones: ajustense los cinturones, porque acá se viene un verdadero bombazo. Noten esta cita inspirada de Elena White que se encuentra en el libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 5, página 1062. Y acá está la declaración, mi estimado hermano, y la definición a la vez. Dice así: el ser apóstata. Hay una coma ahora. Noten, el ser apóstata. Y ahora viene, noten, el ser apóstata, traidor a la causa de Dios. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? Noten cómo define el Espíritu Santo lo que es apostasía. Vamos a poner acá la palabra, porque esta palabra es clave. Ella define apostasía como traición, traidor. Un apóstata es un traidor. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. ¿Qué es apostasía? Apostasía es una traición a Cristo, una traición a la causa de Cristo, una traición a los principios del cielo. Eso es apostasía. Quiere decir, mi estimado, que el título de este tema está en lo correcto cuando dice apostasía comienza con T, porque esa T es la T de traidor.
Quiere decir, mi estimado, que la mejor, pero la mejor de la definición que el Espíritu Santo puede dar de apostasía es esta: apostasía y traición son gemelos, son hermanos gemelos, son una y la misma cosa. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Y noten cómo sigue diciendo esta declaración: el ser apóstata, o sea, traidor a la causa de Dios, es más grave que la muerte. ¿Cómo? Noten, mis amados, lo que dice. ¿Qué dice acá? El ser apóstata, o sea, traidor a la causa de Dios, es más grave que la muerte. Noten, hermano, quiere decir que la apostasía es algo mucho más grave que la misma muerte. Ni siquiera la muerte es algo tan grave como la apostasía. Imagínense, mis amados, hasta qué punto va la cosa. Esto es demasiado grave, demasiado serio como para tomarlo a la ligera, mi estimado. Y sigue diciendo, ahora va a decir por qué la apostasía es más grave que la muerte. Noten lo que dice: pues significa la pérdida de la vida eterna. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Si entendiéramos, mis amados, lo que es esto, qué tremenda definición. O sea, tenemos, acá le estoy demostrando con un escrito está por qué le puse este título a este tema. Apostasía comienza con T, la T de traidor, traidor a la causa del cielo. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta interesante que amerita que lo tratemos es esta: ¿dónde comienza la apostasía? Esta es otra pregunta interesantísima, y la respuesta la encontramos en Nuestra Elevada Vocación, página 349, y dice así: la obra de la apostasía comienza en alguna secreta rebelión del corazón. ¿Dónde? ¿Dónde comienza la apostasía? La apostasía comienza acá, mi estimado hermano, porque corazón en la Biblia es la mente. Quiere decir que acá, dentro de mi mente, comienza la apostasía. Ahora, esa forma de comenzar la apostasía, ¿cómo y contra quién se da? Acá lo dice: en alguna secreta rebelión del corazón contra los requerimientos de la ley de Dios. Ahí está. Quiere decir, mi estimado, que si tú dices ser cristiano, pero en tu corazón tú tienes rebelión contra uno de los requerimientos de Dios, quiere decir que estás en apostasía. ¿Por qué? Porque aquí en tu mente tú te estás rebelando contra la autoridad divina. ¿Por qué? Porque cuando acá dice alguna secreta rebelión del corazón en contra de los requerimientos de la ley de Dios, tú te estás rebelando contra Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú no aceptas, por poner un ejemplo, cuando tú no aceptas la reforma pro salud,
cuando tú no aceptas la reforma en la indumentaria, cuando tú no aceptas una sola, pero una sola de los mandatos o requerimientos de Dios, ya basta para que se te declare en apostasía. Porque acá lo dice, noten hermano, la obra de la apostasía comienza en alguna secreta rebelión del corazón contra los requerimientos de la ley de Dios. Oh, mis amados, si pudiéramos entender lo que estamos diciendo, qué tremendo sería. Y sigue diciendo, complacen deseos no santificados. Y la incredulidad y las tinieblas separan al alma de Dios. Noten, hermano, un solo requerimiento de la ley de Dios en el cual tú no estés de acuerdo, un solo requerimiento de la ley de Dios en el cual tú no te quieras amoldar, ya basta y sobra para que se pueda decir que eres un apóstata. No lo digo yo, mi estimado, lo dice acá, el escrito está, y más claro no puede ser. Y noten, si no vencemos estos males, ellos nos vencerán a nosotros. ¿Cómo? Si no vencemos estos males, ellos nos vencerán a nosotros. Imagínense, mis amados, hasta qué punto llega la cosa. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, la declaración termina diciendo, si no vencemos estos males, ellos nos vencerán a nosotros. Ahora, ¿a qué versículo de la palabra de Dios nos lleva a esto? Esto nos lleva a Jeremías 2:17. Vamos a buscar Jeremías capítulo 2, versículo 17. Noten lo que dice, mis amados, este tremendo pasaje. Jeremías 2:17. Jeremías capítulo 2, versículo 17. Jeremías 2:17 dice así la declaración inspirada. Dice, ¿no te acarreó esto el haber dejado a Jehová cuando te conducía por el camino? Ahí está, mi estimado. ¿Qué dice? No te acarreó esto. No te acarreó esto el haber dejado a Jehová cuando te conducía por el camino. Ahí está. Quiere decir, mi estimado hermano, que cuando nosotros nos alejamos del Señor, viene la ruina. Eso es, en otras palabras, lo que nos dice el versículo 17 que recién leímos de Jeremías 2. Ahora, otra pregunta interesantísima que vale la pena que lo consideremos es esta. ¿Puede una persona que ha progresado mucho en la santificación apostatar? Interesante esta pregunta, mi estimado hermano. ¿Puede una persona que ha progresado mucho en la santificación luego apostatar? La respuesta la encontramos en Nuestra elevada vocación, página 349. Y noten lo que dice, mi estimado hermano.
Dice, personas que durante largo tiempo han estado adelantando en la senda de la verdad, serán probadas con pruebas y tentaciones. ¡Epa! ¿Qué va a pasar, hermano, con aquellos que han estado adelantando en la senda de la verdad? Dice acá que serán probados o tentados. Y noten cómo dice, los que escuchen las sugerencias de Satanás, ojo con ese detalle, los que escuchen las sugerencias de Satanás y se aparten de su integridad, noten que va a suceder. Los que escuchen las sugerencias de Satanás y se aparten de su integridad, comienzan el camino descendente. Ahí está. Noten, hermano, ¿cuándo es que la persona apostata? Cuando escucha las sugerencias de Satanás y luego, haciendo caso de esa sugerencia, empieza el camino descendente. Porque, hermano, la apostasía es como el tobogán. Es impresionante como cuando una persona empieza a bajar, ahí es que va derecho por el camino descendente. Punto seguido. Noten cómo sigue. Los pecados que una vez fueron repugnantes, porque estamos hablando de una persona que avanzó mucho en el camino de la santificación, pero un día se detuvo y escuchó las sugerencias del enemigo, actuó de acuerdo a esa sugerencia y empezó el camino descendente. Entonces, los pecados que una vez fueron repugnantes se hacen atractivos. Ahí está. Y son bienvenidos por aquellos que han desechado su fidelidad a la ley de Dios. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva a 2 de Pedro capítulo 2. Vamos a buscar este pasaje, porque esto que acabamos de leer tiene mucho, pero mucho que ver con 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 21 y 22. Noten lo que dice el versículo, vamos a leer desde el 20 en adelante. O mejor desde el 19. Noten lo que dice el 19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno, ojo con eso, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ahí está. Y recién habíamos leído en la declaración de nuestra elevada vocación, página 349, recién habíamos leído la última declaración, una de las últimas declaraciones que decía, si no vencemos estos males, ellos nos vencerán a nosotros. Y eso es lo que dice la última parte del versículo 19. Ahora, noten el versículo 20, mi estimado. Tremendo pasaje. Noten lo que dice 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez. Noten, esa palabra enredándose otra vez equivale a lo que la señora White dice, que se detuvo a escuchar la sugerencia de Satanás. Por eso dice enredándose otra vez. Sigue diciendo enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero, versículo 22, pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, otra pregunta interesantísima que vamos a responder es: ¿cuál es la causa principal de la apostasía en el pueblo de Dios? ¡Qué tremenda esta pregunta, mi estimado! ¿Cuál es la causa principal de apostasía en el pueblo de Dios? No me van a creer, mis amados. Les aseguro que nadie me va a poder creer. Pero la causa principal, la causa principal, y vamos a poner acá en la pizarra, la causa principal de apostasía es la vestimenta. La vestimenta. Aquí está, mi estimado hermano. Esta es la causa principal de apostasía en el pueblo de Dios. Ahora, vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar con un escrito está. Noten, Joya de los Testimonios, tomo 1, página 600. Dice así: se me ha mostrado que la causa principal de vuestra apostasía es vuestro amor por el vestido. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Qué dice? Se me ha mostrado que la causa principal, noten que no dice una de las tantas causas, tampoco dice una de las tantas razones, no, dice se me ha mostrado que la causa principal de vuestra apostasía es que es vuestro amor por el vestido. La moda está deteriorando el intelecto. ¿Cómo? ¿Qué dice? La moda está deteriorando el intelecto. Y sin embargo, hay miles y miles de cristianos y adventistas incluso que dicen que la vestimenta no tiene nada que ver con la salvación. Mentira del diablo, mi estimado hermano. Esa es una mentira sarcástica y satánica al mismo tiempo. Acá te estoy demostrando, mi estimado hermano, que la causa principal de apostasía en el pueblo de Dios es la diosa moda, es la vestimenta, es la mentalidad
incalculable, mi estimado hermano, la cantidad de adventistas del séptimo día, principalmente damas, que no respetan la reforma en la indumentaria. No puede ser, mi estimado hermano, no puede ser que una dama adventista se tenga que vestir como una mundana. No puede ser, ni acá, ni en Japón, ni en ninguna parte del mundo. No puede ser jamás. ¿Por qué? Porque la dama, la mujer adventista, tiene que vestirse completamente opuesto. Tiene que ser su vestimenta a la de una mundana. Porque, hermano, entonces, ¿dónde va a estar la diferencia? Entonces no se va a encontrar nunca una diferencia entre una dama adventista y una mundana. No va a haber ninguna gota de diferencia. Entonces sigue diciendo, la moda está deteriorando el intelecto y royendo o carcomiendo la espiritualidad de nuestro pueblo. La obediencia a las modas está invadiendo nuestras iglesias adventistas y está haciendo más que cualquier otro poder para separar de Dios a nuestro pueblo. Noten, hermanos, qué impresionante. Quiere decir, mi estimado hermano, que una dama, una mujer adventista que dice ser cristiana, que tiene cargo en la iglesia, que dice amar al Señor, pero usa pantalones o se viste de una manera provocativa, es una tremenda apóstata. Acá lo dice, mi estimado hermano, y más claro no puede ser. Una dama adventista del séptimo día no puede ni debe nunca usar pantalones. ¿Por qué? Porque eso es algo contrario a lo que Dios ha establecido en la Biblia y en el don profético. Ahora vamos a demostrar eso. Vamos a buscar los versículos que tienen que ver con lo que recién leímos. Vamos a Isaías capítulo 3. Vamos ahora a conectar esto que leímos recién con algunos pasajes de las Escrituras. Isaías capítulo 3, versículo 16 en adelante. Noten lo que dice. Así mismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto, el Señor raerá la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Versículo 18. Aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecillas, las lunetas, los collares, los pendientes y los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de gala, los montoncillos, los velos, las bolsas y los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de los perfumes aromáticos vendrá hediondez. Noten eso. Y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de la compostura del cabello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de silicio y quemaduras
en vez de hermosura. Oh, mis amados, aquí tenemos lo mismo que ya leímos en Joyas tomo 1, página 600, pero el otro pasaje es Deuteronomio 22:5. En Deuteronomio 22:5 tenemos también otro detalle interesante. Deuteronomio 22:5 dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuáles son las 5 cosas? Noten, ¿cuáles son las 5 cosas que Jesús ve en su iglesia cada vez que la mira? Qué interesante esta pregunta. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 68, dice lo siguiente: al contemplar Jesús la condición en que están sus seguidores hoy, lo que ve es una ingratitud formal, una ingratitud vil, un formalismo hueco, hipocresía, orgullo farisaico, y lo quinto dice, y apostasía. Noten, acá lo dice clarito, hermano. La iglesia está en apostasía. ¿Por qué? Porque se han convertido en hombres y mujeres traidores al mensaje y a la causa del Señor. Ahora, ¿sabían ustedes que mientras la señora White estaba viva, la iglesia adventista ya estaba contaminada por la apostasía? ¿Quieren que le demuestre eso? Noten lo que dice Evento de los Últimos Días, página 61. Dice así: a menos que la iglesia contaminada, noten, ¿cómo se contamina la iglesia? La iglesia se contamina por la apostasía. Entonces, a menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá el fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. ¡Qué impresionante! Mis amados, lo que estamos diciendo quiere decir que aquellos que no se arrepientan de veras van a comer el fruto de sus propias obras. Así lo dice. Ahora, ¿cuál es el primer paso en el tobogán de la apostasía? Esta es otra pregunta que amerita que lo podamos responder. Mensajes Selectos, tomo 2, página 93, dice así: una cosa es cierta. Mucho ojo, mi estimado hermano, con lo que se viene ahora. Esta declaración que les voy a leer es un misil, mi estimado. Dice así: una cosa es cierta. Los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, noten, adoptar su posición bajo la bandera de Satanás, o ser un traidor, o ser un apóstata, son todos sinónimos. Entonces sigue diciendo: primero abandonarán su fe, ojo, en la advertencia y reproche contenido en los testimonios del espíritu de profecía. Noten, hermano, qué tremendo. ¿Qué dice acá? Acá dice que lo primero que sucede cuando una persona va a apostatar es que abandona o deja de creer
el don profético. Deja de creer en los mensajes que Dios dio a través de su mensajera. ¡Qué impresionante, mis amados! Por eso es que la rebelión contra los testimonios es asombroso, mi estimado hermano. Realmente es impresionante. Entonces, el primer paso en el tobogán de la apostasía es, ¿qué es? El primer paso es rebelarse o renunciar a la advertencia o reproche contenidos en los testimonios del espíritu de profecía. Ahora, ¿cuál es la otra razón por la cual muchos van a apostatar? Mensajes Selectos, tomo 2, página 61, responde esta pregunta. Dice, muchos que tienen gran luz. Noten ese detalle. Muchos que tienen gran luz. Noten que avanzaron bastante en el camino de la santificación. Muchos que tienen gran luz dejarán de andar en la luz. Y ahora va a decir por qué. Porque no han logrado una unidad con Cristo. Ahí está, mi estimado hermano. ¿Cuál es otra de las razones por las cuales muchos que una vez se gozaron en la luz van a dejar de andar en la luz? ¿Por qué? Porque dice que no lograron ser uno con Cristo. Ahora, yo no puedo ahora entrar a explicar qué significa ser uno con Cristo, porque ya hay un sermón entero sobre eso en nuestro canal. Entonces, ustedes, si desean, pueden entrar allí y pueden ver. Significa que se titula ¿qué significa ser uno con Cristo? Ese es el título del tema. Pero, hermano, acá dice que otra de las razones por las cuales miles y miles van a apostatar es porque nunca llegaron a ser uno con Cristo. ¡Qué impresionante ese detalle! Ahora, ¿quiénes son los que nunca van a apostatar? Qué interesante esta pregunta, mi estimado hermano. ¿Quiénes son aquellos que nunca van a apostatar? Noten, Servicio Cristiano, página 135, tiene la respuesta a esta pregunta. Dice, los cristianos que están creciendo constantemente en fervor, ojo, en amor, nunca apostatarán. Alabado sea el nombre del Señor, mi estimado. Vamos a poner acá. Noten, ¿quiénes son los que nunca van a apostatar? Los que estén creciendo en dos direcciones. Los que estén creciendo en dos direcciones. Acá vamos a poner fervor cristiano, lo que estén creciendo en fervor y amor. Vamos a poner acá las dos direcciones en las cuales van a estar creciendo, en fervor y en amor. Ahí está. O sea, mi estimado hermano, que todos aquellos que estén creciendo en estas dos direcciones, en fervor y en amor, nunca, pero nunca van a saber lo que es apostatar. ¡Qué extraordinario! Ahora yo te pregunto, ¿estás tú creciendo en estas dos direcciones? ¿Estás tú creciendo en fervor y en amor? ¿Estás tú creciendo en
en valentía por la verdad, porque de otra manera vamos a descender en el tobogán de la apostasía, mi estimado hermano. Ahora, ¿cuál es la hora de mayor apostasía que va a mostrar Dios al mundo? Noten, ¿cuál es la hora de mayor apostasía que va a mostrar Dios al mundo? Evento de los últimos días, página 215, tiene la respuesta. Dice así: Dios tiene en reserva un firmamento. Noten qué hermosa declaración. Dios tiene en reserva, ¿qué cosa? Un firmamento de escogidos que brillarán en medio de las tinieblas, para demostrar a un mundo apóstata el poder transformador que tiene la obediencia a su ley. Y en la hora de mayor apostasía, estos brillarán como luminares en el mundo. Oh, mis amados, qué extraordinario. ¿Qué es lo que Dios tiene en reserva? Acá dice que Dios tiene en reserva un firmamento ¿de qué? De escogidos que van a saltar a la vista a la hora de mayor apostasía. ¿Y cuál es la hora de mayor apostasía? La hora de mayor apostasía se llama Ley Dominical Nacional. Esa va a ser la hora de mayor, pero de mayor apostasía. Esa va a ser la cúspide más alta de la apostasía que va a existir en este mundo. Cuando los Estados Unidos de Norteamérica por decreto obliguen al mundo entero, a todos los moradores de la tierra, que se debe guardar el domingo como día de reposo obligatorio, se va a llegar al clímax de la gran apostasía. Y esta declaración que les acabo de leer justamente está en el contexto de la ley dominical. Ahora, ¿cuál fue uno de los efectos más deplorable que trajo la apostasía? Esta es otra pregunta interesante. La respuesta la encontramos en el libro La Temperancia, página 91, y dice así: uno de los efectos más deplorables de la apostasía original fue la pérdida de dominio propio por parte del hombre. ¿Cómo? ¿Qué dice? Vamos a poner acá en la pizarra: dominio propio. Oh, mi estimado hermano, esta fue uno de los efectos más deplorables que ha causado la apostasía. La apostasía ha hecho que el hombre pierda el dominio propio. Qué tremendo este detalle, mi estimado hermano. Ahora, ¿cuál es la única vacuna segura contra la apostasía? ¡Qué linda pregunta! Esta es una pregunta excelente, mi estimado hermano. Y la respuesta la encontramos en Profetas y Reyes, página 61, y dice así: únicamente, noten, únicamente la obediencia a los requerimientos del cielo guardará de la apostasía a los hombres. Ahí está. Noten, hermano, más claro imposible. ¿Qué dice? Acá dice únicamente.
únicamente la obediencia. Únicamente la obediencia a los requerimientos del cielo guardará de la apostasía a los hombres. Quiere decir, mi estimado, que la única manera, la única vacuna legítima para la apostasía es la obediencia a la ley de Dios. Ahora, ¿a qué versículos nos conduce esto que acabamos de leer? Vamos a buscar Números capítulo 23. Vamos a ver qué encontramos aquí. Números. Vamos a buscar Números capítulo 23. Números capítulo 23, versículos 21 al 24. Noten lo que dice. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Dios lo ha sacado de Egipto, tiene fuerza como búfalo. Versículo 23. Porque contra Jacob no hay agüero ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel lo que ha hecho Dios. Este es un pasaje bastante interesante. Y también tenemos Deuteronomio capítulo 11. Vean un poco lo que dice acá Deuteronomio capítulo 11, versículos 25 y 28. Deuteronomio capítulo 11, versículos 25 al 28 dice así: nadie, noten, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como Él os ha dicho. Versículo 26. He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, noten ahora el detalle: si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os prescribo hoy. Versículo 28. Y la maldición, o sea, la apostasía, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis. Noten, esa palabra apartareis es lo que decíamos al comienzo cuando dijimos que aquel barco había apostatado. ¿Por qué? Porque se había apartado del puerto. La misma palabra aparece acá: y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Oh, mis amados, aquí tenemos el antídoto más, pero más seguro contra la apostasía. Ahora, ¿cuál es otro antídoto contra la apostasía? Noten, Cada día con Dios, página 44, nos da la respuesta. La humildad cristiana. Ojo con eso. Vamos a poner acá. En cuanto a los requisitos, la ley. Noten, este es número uno. Y número dos, la ley es el primer antídoto. Ahora vamos al segundo. Acá dice la humildad. La humildad cristiana es otro antídoto eficaz contra la apostasía de Satanás. O sea que tenemos dos antídotos súper, pero súper excelentes contra la apostasía. Obediencia a la ley, número uno, y número dos, la verdadera
humildad. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿en quiénes realmente se manifiesta la apostasía? Noten esta respuesta, mi estimado. Alza tus ojos, página 283. ¡Qué bombazo que se viene ahora! Noten lo que dice. La apostasía es lo que obra en los hijos de desobediencia para acallar la voz de quienes los están llamando a la obediencia. Noten, hermano, ¿quién es un apóstata? Un apóstata es aquella persona que le manda a callar a un mensajero del Señor. ¿Por qué? Porque está predicando reavivamiento y reforma. Cuando una persona le manda a callar a un predicador, un atalaya o un centinela que está en los muros de Sion y que le está exhortando al pueblo a abandonar sus pecados, a renunciar a la iniquidad en toda su forma, y alguien le manda a callar a esa persona que le mandó callar es un verdadero apóstata. Es el primer apóstata en la iglesia. Acá lo dice, mi estimado, yo no estoy inventando. Noten, dice: acallar la voz de quienes los están llamando a la obediencia y procuran a los fieles para que sean desleales, como Caín provocó a Abel. Ahí está, mi estimado hermano. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Quiere decir, mi estimado, que cuando una persona está predicando la verdad, está exhortando al pueblo y viene una orden de arriba, de un primer anciano o del pastor o del presidente o de quien sea, que no se le dé más el púlpito a esa persona, ese hombre es un apóstata. Lo dice acá la página 283 de la matutina Alza tus ojos. Ahora, ¿qué relación tiene este tema con Primera de Corintios 15:33? Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 33. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, dice así: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pero surge la pregunta: ¿qué relación tiene este tema de la apostasía con este versículo que acabamos de leer? Esa es la pregunta del millón. Noten, hermano, nuestra elevada vocación, página 257, dice así: la apostasía es resultado de las asociaciones que formamos y de las compañías en que andamos. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir que Primera de Corintios 15:33 tiene mucho, pero mucho que ver con este tema de la apostasía. ¿Por qué? Porque el principio que aparece en ese versículo es de no juntarnos con los que no aman las cosas del Señor. Así lo dice el texto bíblico. Ahora, ¿de dónde vendrán nuestras mayores pruebas? Qué tremendo lo que se viene ahora, hermano. Escuchen. Review and Herald del 10 de enero de 1888 dice así. Está citando Primera de Corintios 4:1.
Primero cita primera de Timoteo 4:1 y ahora dice lo siguiente. Esto es lo que podemos esperar. Noten, está comentando el versículo 1. Nuestras pruebas más grandes surgirán de ese grupo. ¿Cuál grupo? Primera del grupo del cual habla primera de Timoteo 4:1. De ese grupo van a surgir nuestras mayores pruebas. Acá lo dice. O sea, los que una vez defendieron la verdad, pero que se apartaron de ella y la pisotean con odio. Qué impresionante, mis amados, esta declaración es realmente tremendo. Ahora, ¿sabían ustedes que la persecución va a hacer que miles y millones de adventistas apostaten? ¿Quieren que les demuestre? Con mucho gusto. Evangelismo, página 264. Noten, hermano, la persecución que viene contra el pueblo de Dios como fruto de la ley dominical va a barrer y le va a llevar a la apostasía a miles y millones de adventistas. Noten lo que dice. Evangelismo, página 264. Debido a la falta de persecución, han ingresado en nuestra fila hombres que aparentan estar firmes y tener un cristianismo incuestionable. ¿Cómo? Acá dice que debido a la falta de persecución han ingresado en nuestra fila hombres y mujeres que aparentemente tienen un cristianismo intachable o incuestionable. Pero, ¿quiénes, si la persecución surgiere, se apartarían de nosotros? ¡Qué impresionante, mis amados! Esto sí que es tremendo. Ahora, ¿cuántos van a escuchar a espíritus seductores y a doctrinas de demonios? Evangelismo 2:65 dice que una parte más grande de lo que podemos imaginar. O sea, hermanos, que si hoy por hoy hay 16 o 17 millones de adventistas en todo el mundo, el 85 o 90% de esa cantidad va a apostatar. Acá lo dice, porque ella usa la expresión una parte más grande de lo que nos imaginamos. Y una parte más grande de lo que nos imaginamos de un 100% es 80 o 90%. Ahora, ¿qué prefieren ustedes? ¿La guerra o la apostasía? Esa es una pregunta interesante. Saben, hermano, yo prefiero 1000 veces la guerra. Yo prefiero 1000 veces la guerra que la apostasía. ¿Saben por qué? Porque la apostasía, en la cita que leímos al comienzo, decía que es más grave que la muerte, pues es la pérdida de la vida eterna. Eso es la apostasía. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Apostasía o guerra? Yo prefiero 1000 veces guerra. Y noten lo que dice ahora. De la matutina, maravillosa gracia de Dios, página 333, noten lo que el Espíritu Santo prefiere. Dice, nuestra obra es agresiva y como fieles soldados de Jesús debemos llevar la bandera de Cristo hasta la fortaleza del enemigo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Hasta dónde tenemos que llevar la bandera de Cristo?
hasta el terreno o la fortaleza del enemigo. Y sigue diciendo, si consentimos en deponer nuestras armas, hallaremos alivio. ¿Cómo? ¿Qué dice? Si consentimos en deponer nuestras armas, o sea, si dejamos de luchar, en otras palabras, si dejamos de contender por la fe que una vez fue dada a los santos, hallaremos alivio. Noten, hermano, pero esta paz se obtendrá solo mediante la pérdida de Cristo y del cielo. Y ahora viene el bombazo. No podemos aceptar una paz en semejantes condiciones. Que haya guerra y no paz mediante la apostasía. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice? Que haya guerra, pero no una paz que se consiguió mediante la apostasía. Oh, mis amados, qué tremendo lo que hemos estudiado en esta hora. Que Dios te bendiga mucho, mi estimado hermano. Ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes el tema que hemos estudiado en esta hora. Vamos a orar para que el Espíritu Santo pueda escribir en nuestros corazones que apostasía comienza con T, con la T de traidor. Oh, mi estimado hermano, Dios me libre de ser un traidor. Dios me libre de caer en una traición contra el gobierno de Cristo. Oh, mis amados, qué tema más serio es lo que hemos estudiado en esta hora. Ojalá, pero ojalá que el Espíritu Santo pueda grabar intensamente, pero con letras de fuego en nuestras mentes, el tema que hemos tratado en esta noche. Vamos a orar para pedirle al Señor que pueda escribir en nuestras mentes el tema que hemos estudiado en esta hora. Oremos. Amoroso Dios y Padre que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti porque queremos darte gracias, muchísimas gracias por el privilegio de conocerte. Gracias porque realmente eres bueno, maravilloso y extraordinario para con nosotros. Gracias, Señor, por el tema que hemos podido estudiar en esta hora. Este es un tema demasiado cardinal. Y por eso te suplicamos, Señor, que el Espíritu Santo pueda grabar en nuestras mentes el tema que hemos estudiado en esta hora. De tal manera que podamos entender lo grave, pero lo grave que es la apostasía. Y que podamos entender que el único antídoto contra la apostasía es la obediencia a tu palabra. Oh Señor, perdona nuestras faltas. Lávanos y límpianos de toda impureza de carácter espiritual. Y que podamos realmente afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Hoy, Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos y ayúdanos mucho, 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 mucho. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.